¿Cómo está? Un nuevo programa Amanece con nosotros, por supuesto, con la mejor información y para que puedas estar conectado con nosotros tienes que conectarte a través de Facebook Live por Ecuador en directo. Muy fácil y sencillo, vas al buscador, pones Ecuador en directo, vas a la pestaña de videos y podrás estar en contacto directamente a nuestra programación para que puedas realizar todas tus preguntas. Y por supuesto, el día de hoy tenemos muchísima información y para ello tenemos a nuestro entrevistado, el magíster Emilio Carrillo, quien es director del programa Guayaquil Aldeas Infantiles SOS Ecuador, del cual vamos a estar hablando, abordando el tema acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección integral y al abuso sexual. ¿Cómo estás? Bienvenido, Emilio. Buenos días, es un gusto estar acá y acompañarlos nuevamente por hablar de un tema tan importante. Aldeas Infantiles Ecuador es una organización de derechos y protectora como tal de la niñez y adolescencia. El derecho a la protección es un derecho que implica muchas veces, sobre todo, la protección a la integridad sexual. Y en ese sentido es importante comprender que para garantizar su protección son necesarias medidas específicas, particulares y que requieren una atención especializada. Entonces, en ese sentido, sí es necesario comprender que alrededor de aquello, las leyes que muchas veces tienden a sancionar a los abusadores deben de tener una construcción, un tratamiento específico. Creemos que la ley, por ejemplo, que implica el registro de las personas que son abusadoras, primero es una ley que puede garantizar y prevenir que muchos niños que están en riesgo de ser abusados o quienes ya han sido abusados no sean revictimizados. Ah, ya, claro, no Entonces, caer en la revictimización. por supuesto, y sobre todo prevenir porque el número de denuncias que existen alrededor de los abusos sexuales son bastante Alarmantes. elevadas, alarmantes, y es un problema social, es un problema que la niñez y la adolescencia vive. Cuando un niño o una niña o un adolescente llega abusado a un sistema de acogimiento como aldeas infantiles, las afectaciones que presenta son muy severas, es decir, implica recuperar psicológicamente a un niño que ha vivido una situación de abuso sexual, que requiere un tratamiento psicológico a largo plazo, porque no es una situación que se resuelve inmediatamente. Implica un trabajo muchas veces con una familia que ha sido parte de las acciones de vulneración de derechos. Claro, se ha sido un ciclo de vida que quizás alguien sufrió y no corta ese vínculo, sino que sigue permitiendo que nuevamente, probablemente con alguno del mismo núcleo familiar, pueda suceder, ocurrir. Claro, las estadísticas dicen que muchas veces son personas cercanas a la familia, de confianza en la familia. Pero estas lesiones, por así decirlo, por utilizar un término con las que llegan, trastocan toda la integridad emocional, toda la integridad física, y muchas veces implica desculpabilizarlos debido a que por la forma en la que se aborda el problema, los niños, niñas, adolescentes terminan sintiéndose culpables de haber vivido esta situación. Y eso porque a veces las medidas que se toman no sancionan a quien sí lo es. Entonces se crea un cierto estado de indefensión en el niño, en el adolescente, porque no ve medidas que lo protegen. Y ahí es necesario comprender que es necesario brindarle un apoyo psicológico, una respuesta, una sanción a quien lo abusó, y por consiguiente un trabajo sobre todo a largo plazo, especializado, que implica garantizar otra vez su inclusión en la vida cotidiana, en la vida social, a veces dentro de su propia familia o en cualquier otro contexto familiar, porque alrededor de aquello es algo que no vas a olvidarlo nunca. Es una situación con la que vas a tener que sobrellevar y vivir. Por siempre. Y en la práctica muchas veces los niños y adolescentes abusados sistemáticamente vuelven a ser abusados en otros contextos o dentro de la propia familia. Por eso es necesario recuperar a ese niño adolescente. Caso contrario, está expuesto a que nuevamente sea abusado por una tercera persona. Una consulta. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes tienen este centro acogido con niños que han sido abusados sexualmente, el porcentaje que han hecho probablemente un análisis de las estadísticas, ¿cuál es más elevada? ¿En la costa, en la sierra? Mira, cuando los niños, niñas, adolescentes ingresan, muchas veces algunos de ellos no ingresan directamente por ser
niños y adolescentes abusados sexualmente. Ingresan muchas veces por una situación de maltrato, ingresan en otras ocasiones por una situación de violencia física o abuso físico, pero en la intervención que se hace muchas veces se detecta que además de un maltrato, además de una violencia física, ha habido algún delito de índole sexual. Wow. Entonces implica muchas veces poner las denuncias respecto a eso. Quienes sí vienen directamente con situaciones de abuso sexual, que también ocurre, primero vienen en condiciones muy complejas, es decir, los niños llegan muchas veces incluso sin ropa, sin nada, emocionalmente inestables, emocionalmente con deseos de no vivir, con un estado emocional que implica en primera instancia dar una contención que le brinde repensar lo que está viviendo, pero sobre todo sentirse contenido, recibir afecto, recibir un contexto protector que le permita pensar en una salida, dado que piensa que lo que le ha ocurrido es su culpa y que muchas veces es mejor seguir no viviendo, pero justamente es poder revertir eso, porque alrededor de quienes viven este tipo de situaciones muchas veces también existen ideas suicidas. Entonces es necesario la contención psicológica, el acompañamiento y sobre todo implementar las acciones y rutas legales para sancionar a quienes son. Este nuevo proyecto de ley que está por ser aprobado creo que impide que personas que trabajan alrededor de niños y adolescentes puedan hacerlo, porque implican un riesgo real para los niños y adolescentes. Y muchas veces, ¿dónde están estas personas? Es decir, son las personas que manejan un transporte escolar, son las personas que trabajan en una escuela, en espacios deportivos, son personas que muchas veces trabajan en una iglesia. Hay casos que han sido evidentes y probablemente muchos de ellos han sido hasta cierto punto que no se debería archivados. Es de conocimiento público probablemente lo que se ha dado en los últimos años. Una de ellas es el caso de un chofer que había abusado sexualmente de una menor, creo que era de 2º grado. Otro caso muy reconocido que un profesor de gimnasia olímpica había abusado no de una, sino de algunas de sus alumnas. Entonces es un tema de que se los anuncia, se los promueve en marchas, pero no hay una sanción final en que esta persona ya no esté dentro del vínculo social o que no nuevamente cumpla ese rol para que no haya más afectación a otras personas. Claro, este registro en primera instancia permite eso, prevenir que estos agresores o agresoras sexuales estén cerca de los niños, niñas y adolescentes. Tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, como lo habías manifestado en una entrevista anterior, SOS Aldeas lo que hace es que el centro de acogida hacen un proceso en el cual se restituye todos los derechos, la parte vulnerada, afectada emocionalmente para que nuevamente pueda ser reinsertada en la sociedad. Pero ¿qué pasa en los casos que los niños o niñas o adolescentes que han sido abusados sexualmente por su padre o padrastro? ¿Cómo puede ser, cómo es ese proceso? O sea, simplemente se rompe ese vínculo total para que pueda nuevamente regresar a su hogar, o ¿cómo es ese proceso que se realiza? Ya, primero es un contexto muy complejo y ahí hay que diferenciar sobre todo la responsabilidad que tenemos todo funcionario público o privado de poner esta situación en conocimiento de la autoridad competente. Por supuesto. Aldeas infantiles, por la protección de cada niño, niña, adolescente, cuando conoce una situación de vulneración de derechos y sobre todo cuando conoce una situación de delito de índole sexual, lo que hacemos es inmediatamente poner una denuncia. Primero porque nosotros no somos tampoco llamados a ser las personas que determinamos si eso es verdad o mentira, es decir, es el juez o en este caso la fiscalía quien tiene que encargarse de ese proceso. Nosotros no podemos poner muchas veces en tela de duda lo que un niño, lo que un adolescente nos refiere. Y para eso está el proceso investigativo. Entonces, nuestra responsabilidad es informar ante la autoridad competente. Segundo, brindarle todo el apoyo psicológico que se requiera, social, y dar seguimiento a las acciones legales para que se sigan los procedimientos que sean necesarios. A la par implica trabajar con la familia. ¿Cuál es la parte más compleja de esto? De que a veces la familia pudiera estar de acuerdo en poner su denuncia.
Si no lo está, lo hacemos nosotros. Pero muchas veces, al ser un familiar quien esté involucrado, la familia puede optar por proteger al familiar. Y ahí nosotros nos vemos necesariamente en la condición de tener que solicitar que los niños muchas veces sean entregados a través de una custodia a otro familiar, Claro. o sean ingresados a una casa de acogida. Porque ha ocurrido que tanto, muchas veces incluso las propias madres de los niños, o los padres de los niños, o algún otro familiar que vive con ellos, proteja al abusador por la relación familiar y de afecto que existe. Pero es terrible. necesario comprender que en Los ese derechos del contexto, niño están exactamente, los derechos subvibratorios, están por claro. sobre encima, y que las acciones como tal son una custodia familiar en términos administrativos, o en su efecto un acogimiento institucional. Esa es la parte que a veces en términos legales necesitamos saber y conocer, que hay acciones y que como tal se deben dar sanciones a todos los involucrados, a quienes incluso a veces han conocido por años que una adolescente está embarazada del abusador, vive en el mismo espacio del abusador y no se ha hecho nada. Porque a veces la gente no denuncia. Claro. Entonces es Es necesario que no que las sabe sanciones el ente en que puede ir a poner la denuncia. De incluyan manera... al agresor, pero también incluyen a quienes han sido parte de la complicidad o del silencio, porque los niños necesitan ser protegidos. Claro. Ahora, otra consulta. En este caso de esas aldeas, cuando llega un niño que haya sufrido un tipo de abuso, sea físico, sexual, me imagino que hay un médico que hace un informe para saber las condiciones en que llega el menor. Aparte también una parte psicológica también. Eso podría servir de soporte para que no caigamos, como lo mencionabas al inicio de la entrevista, en el tema de la revictimización. Cuando se ponga ya en instancias legales, puede hacer un soporte esos dos tipos de documentación, tanto la parte legal y médica. Sabes que el tema de la no revictimización es uno de los temas a veces más complejos de garantizar, debido a que alrededor de un caso como un abuso sexual, la gente quiere implementar cualquier tipo de acción y todo el mundo quiere indagar y determinar si es verdad o no. O sea, eso en la práctica puede ocurrir. Y hay que saber que esa no es la vía. Es decir, lo primero es informar a la autoridad, pero es la propia autoridad quien tiene que disponer una pericia psicológica, una pericia médica. Es decir, no es cualquier persona la que puede establecer, sobre todo si es que es una acción que implica investigación. Porque cuando la situación ocurre con flagrancia es mucho más fácil. Claro, Es por decir, supuesto. la autoridad interviene y sanciona. Pero cuando no implican procesos investigativos, y la autoridad es quien tiene que dar como tal, con inmediatez, de manera inmediata, que se procedan a ese tipo de pericias. Ahí el Claro, problema lo es que que la pasa... autoridad puede llegar a ser muy lenta. En algunos casos que hemos Exacto, tenido, es que ese punto era hemos porque... presentado la denuncia y automáticamente, dependiendo de quién es la persona que tramita el caso, te da la orden para esa pericia psicológica o médica. Pero en otros casos hemos tenido que esperar una semana para que nos den la pericia médica Claro, psicológica. y ya no hay medios probatorios Claro, necesarios. entonces es saber también conocer el procedimiento para que tú puedas solicitar que se actúe de la manera adecuada. Claro, pero en caso, por ejemplo, como lo manifestabas, a veces en estos temas, a nivel de poder encontrar la persona pertinente para que haga el tipo de los medios probatorios, ir a hacer análisis, bla, bla, ya pasa el tiempo y quizás no cumpla todos los medios probatorios necesarios para poder aplicar la denuncia, ¿no? A veces inclusive, bueno, ese es un tema de que mucho se pone en duda, ya que, por ejemplo, en temas de violencia intrafamiliar o violencia de la mujer va con el chibolo, va ensangrentada y todo, y aún así no le receptan la información. Sí, puede ocurrir. Ya. Ahora, imaginemos en el tema de un menor de edad que probablemente no tenga ya signos, porque ya pasó, como lo manifestabas, probablemente 6, 7, 8 días, hasta 10 días. En estos casos, por eso yo le consultaba, que cuando estos niños ingresan y se hace una evaluación de cómo se va a recibir el niño, quizás esos informes sí puedan ser sustento como para poder iniciar cualquier tipo de acción legal en contra de este abusador sexual. Claro, por eso es importante que la autoridad determine de manera inmediata las acciones que se requieren desde la rectoría. Cuando hemos tenido casos que a veces tú llevas al centro de salud a un adolescente, a una niña que ingresó porque presenta un problema de otro orden, una mancha en la boca, es decir, piensas que es otra cosa y te encuentras con una enfermedad ITS.
resulta que detrás de eso probablemente hay un abuso. Entonces sí es importante coordinar claro. con el Ministerio de Salud Pública para informar también a la autoridad competente cuando se dan ese tipo de situaciones. Ok. O sea, son muchas ¿Y el las vías Ministerio por de donde ingresa Salud, muchas veces el conocimiento de un abuso sexual y eso hay que tenerlo muy claro. usted cree que es necesario que quizás todas las personas, tanto instituciones públicas y privadas, tengan de alguna manera la potestad de poder denunciar de manera inmediata en caso de que sea visto de manera evidente el tema de algún tipo de rasgo de abuso sexual? Las organizaciones públicas y privadas deben de hacerlo. Es ¿Se decir, lo ha hecho? ¿Tiene conocimiento en de ello? muchos casos, sí conozco de casos que entidades públicas Ujú, han informado las situaciones de abuso sexual. ujú. Tal vez el punto más crítico ha sido lo que hemos visto en los medios de comunicación relacionados al Ministerio de Educación, Claro, que el tuvo Ministerio como de Salud Pública, que mucha usualmente. complejidad para poder llevar estos casos Claro, al exacto, sistema de por eso justicia. consultaba, ¿no? Pero sí es importante también que muchas veces se revisen los protocolos internos, Ujú, porque a veces los protocolos internos terminan siendo una camisa de fuerza, ujú. porque se centran en el plano administrativo, cuando el ámbito de las acciones debe de ser la protección del niño, niña, adolescente. Entonces, ahí es importante garantizar también, sobre todo, la responsabilidad que tienen las instituciones sobre los procesos de selección de su personal. En este caso, Exacto, nosotros es verdad. creemos que esta reforma de ley Ujú, fortalece sobre todo nuestro ámbito de selección de personal, porque somos una organización de atención directa a niños y adolescentes. Y claro. aun cuando nosotros contamos con una política Ujú, de protección, que cada colaborador la firme, cada proveedor nuestro la firme en el momento de ujú, que realiza una acción con nosotros, ujú. al mismo tiempo es importante que este tipo de registros contribuyan Ujú, a que las personas tengan que tener ujú, todos los medios que las habilitan para trabajar con niños y niñas adolescentes. ujú, Entonces sí es importante darle una protección, un mecanismo administrativo también a la organización adecuado, viable, factible de implementar, para que tenga la posibilidad de presentar las denuncias. ujú, Que además de que exista una autoridad en cada entidad con la responsabilidad de hacerlo, ujú. también cada colaborador sepa que es su responsabilidad porque la ley lo determina que es Lo así. termina así, claro. Ujú. Es que debería de ser así, pero no en todos los casos ocurre de esa manera, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido, ¿no? El hospital universitario, que vendría a ser el Ministerio de Salud Pública, directamente cuando existen este tipo de vulneración y que es de manera evidente, en ese momento ellos proceden directamente a llamar a la policía para que ellos se encarguen de realizar el peritaje específico. ¿Usted cree que eso sería de manera directa lo más eficiente o cómo se debería manejar estos temas a nivel de niñez? ¿O cómo los manejan en este caso directamente ustedes En cuando ocurre algunos, una situación mira, así? en algunos trabajos que hemos hecho a nivel interinstitucional, Ujú, eh, hemos aprendido que, por ejemplo, cuando se trata de una flagrancia, lo más inmediato o lo pertinente ujú. es llamar a la policía, es decir, para determinar ese mismo hecho. Pero en los casos que implican una investigación, es decir, cuando un adolescente te refiere, ¿sabes qué? Yo fui abusada hace 2, 3 días. Ajá. Ha pasado un tiempo considerable que lleva a que muchas veces algunas evidencias ya se Claro, hayan perdido, se hayan perdido. pero sobre todo implican una investigación. Ujú, En ese sentido, sí es importante, en cambio, darle la acción administrativa pertinente, es decir, informar a la Fiscalía, que es la autoridad competente, claro. sobre la situación para que Ujú, se encargue la investigación y proveer sobre todo los datos alrededor de la niña, del adolescente, para que sea de mayor facilidad para los operadores de justicia dar seguimiento y dar medidas y dar acciones. Ahora eso ujú, también es importante. Cuando se presenta una denuncia también en muchos casos es necesario solicitar medidas de protección, como el ujú, alejamiento de la persona que es la abusadora. ujú. Muchas veces un adolescente tiene que presentar una denuncia en contra de un abusador y regresar a vivir a la misma casa donde está el abusador. Claro, no hay ningún tipo de protección. Exactamente. Entonces sí es importante tener en cuenta también esas acciones para efectos de asegurar una protección adecuada. Sí, vamos a dar el saludo a todas las personas que están conectadas a través de redes sociales. Un saludo para Jorge Carnica Zambrano, también para Nelson, para Catherine Chila Sánchez, para también Alberto Jorge, que se acaba de conectar con nosotros. Dice, una pregunta, ¿qué garantía existe de que el registro frene los abusos o violaciones? Más bien creo que esto hará que existan más casos.
creo que o sea, si hubieran más casos, o sea, si existieran ya más casos, porque siempre hay un subregistro de las denuncias. Eh, el porcentaje de denuncias está por debajo del conjunto de situaciones que se dan de abuso sexual. E incluso el porcentaje de sanciones que existen de denuncias presentadas por abuso sexual es mucho más bajo. El registro ayudaría a prevenir que estas personas primero no laboren en contextos de atención directa a niños y adolescentes. Y por consiguiente, que quienes están en riesgo o ya han sido abusados no sean revictimizados o sean como tal víctimas de este abuso sexual. No creo que aumente, ¿no? Ahora, son situaciones que ocurren muchas veces por varios factores. Es decir, al interior de la familia pudieran haber elementos relacionados al machismo, a la cultura de la familia, de la cultura de la constitución como hombre dentro de una sociedad que cree que tiene la capacidad, el derecho de poder abusar de un niño o niña adolescente. Pero Y eso hay que romperlo. Claro, Es decir, por otro lado, en otros contextos creo que es importante diferenciar cuando a lo mejor alguien tenga un trastorno mental y por consecuencia de aquello incurre en un delito como este. Es decir, la administración de la justicia respecto a esos casos creo que como tal es diferenciada. Pero sí es importante a través del registro ir determinando también esa diversidad de casuística que existe, de por qué probablemente existen abusadores sexuales. Hemos tenido situaciones de personas que han abusado, no de un niño o de una niña, han abusado de 10, 12, 8 niños y adolescentes. Entonces, o muchas veces han tenido actuaciones inadecuadas con niños, niñas y adolescentes en espacios escolares o de cualquier otra índole. Y en ese sentido es importante, creo que el registro logrará establecer un mecanismo de protección, de prevención, a que existan contactos directos entre niños y adolescentes y estas personas que son probablemente abusadores. Mira, es interesante conocer y saber sobre estos casos porque usualmente la ciudadanía por falta de conocimiento no sabe qué hacer o ante quién acudir, porque también podría existir los casos que no sé si hayan sido o se haya dado en este caso en esas aldeas, pero probablemente por temas de temor, ¿no? De la mamá, no hace de que este círculo ya se determine, ¿no? Se termine directamente, por temor a que obviamente a veces el abusador no solamente es violento, agresivo con la mamá, sino también con la hija, y ella no sabe qué hacer, pero dice quién la va a mantener, porque ha habido casos que se los ha visto de manera pública en los noticieros. ¿Cómo se podría ayudar en este caso tanto a la mamá y a la hija que han sufrido este tema de abuso sexual? Ya, primero creo que las dos personas, tanto la madre como la hija o la niña o la adolescente, requieren una ayuda psicológica o un acompañamiento psicológico, un trabajo para restablecer vínculos entre ellas y otros vínculos familiares, pero también al mismo tiempo implica trabajar en la autonomía de la mujer muchas veces, claro, y en la supuesto. recuperación de sus emociones, su valoración, su autoestima, para efectos de lograr esa autonomía, porque existe muchas veces dependencia económica respecto a que quienes abusan tienden a ser las personas que sostienen económicamente los hogares. Entonces sí es importante asegurar esos mecanismos alrededor de la familia, alrededor de la mujer, alrededor del adolescente, para que pudiera tener una vida más independiente y como tal pueda pensar en una vida más segura, es decir, alejada de la persona que ha sido quien la abusó. Ajá, pero en este caso, por ejemplo, sí las acogen, tanto a madre e hija o solamente a la niña. Nosotros como organización de protección de derechos tenemos competencia en el ámbito de niñas. De niños y adolescentes. Niñas, niños y adolescentes. Claro. Sin embargo, hemos tenido casos de adolescentes, mujeres, abusadas con un hijo resultado del abuso en condición de embarazo de un abuso, y en ese sentido implica dar una respuesta de un adolescente que, siendo todavía una niña, que siendo una persona que no está lista para tener una vida autónoma, responsable de sí misma, tenga la capacidad de ser una madre para sus niños y responder a las necesidades de los niños,
Ahí la situación es mucho más compleja, implica un conjunto de acciones más inmediatas, Claro. más particularizadas para lograr su sostenibilidad una vez que salga del sistema de acogimiento. Además, un conjunto de acciones legales para que los niños que son sus hijos puedan salir con ella y ella pueda sostenerse. Porque es difícil también que un adolescente que llega a los 18 años tenga que salir una vida en autonomía y que no tenga las condiciones, las capacidades para poder hacerse cargo de sus niños. Claro. Y vivir autónomamente. Entonces, sí es importante garantizar todos estos mecanismos alrededor de poder dar respuesta. Y hay casos de esos, es decir, muchas veces no se los ve, pero son casos muy complejos y a veces los abusadores siguen todavía libres o han tenido sanciones de 5 meses, de 7 meses. Y Cuando vuelven a hablamos de lo un delito mismo. que implica largos periodos Claro, inclusive de eso ya mismo vamos a estar de hablando en la privación de parte libertad. legal, que es lo que manifiesta este proyecto de ley que aún no ha sido aprobado totalmente, pero que está todavía en análisis, ¿no? Porque yo creo que es necesario que haya una pena privativa de libertad mucho más allá de lo que actualmente se manifiesta, ¿no? En muchos casos ni siquiera cumplen los 2 años que le ponen como sanción. En el caso de un chofer que había abusado sexualmente de una menor de una institución privada muy reconocida, le dieron 2 años. Pero cuando supuestamente en teoría se portan bien, salen mucho antes. Entonces, ¿qué aprende una persona de esa manera que no es tratada de la manera adecuada? Porque más allá del tema de que haya abusado sexualmente, hay que ver el trasfondo de por qué los hace, ¿no? Y tener la manera eficiente o viable para que esta persona, que una vez que haya cumplido su sanción, ya salga, pero no salga a hacer lo mismo, pues no. Creo que también alrededor del registro es necesario implementar un trabajo de con quienes han sido agresores, o sea, un trabajo de tratamiento con ellos, porque son posibles, siguen siendo posibles agresores de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, también, ¿por qué? Porque pudieron haber sido personas que fueron víctimas de abuso sexual también. Algunos agresores, y muchas veces lo podemos ver, niños que llegan abusados sexualmente tienden a pensar de manera inconsciente que eso es normal y tienden muchas veces a ser agresores de niños, niñas, adolescentes Claro. de índole sexual. Entonces es importante también reorientar muchas veces eso cuando un niño o niño adolescente llega, porque puede convertirse en un agresor de índole sexual. Entonces es importante trabajar también con quien ha agredido. Eso no necesariamente implica que el tratamiento pudiera permitirle inmediatamente estar en contacto con los niños. Al contrario, creo que se requiere valoraciones bastante especializadas para poder asegurar que una persona que ha sido abusadora de niños tenga otra vez un contacto directo y pueda encargarse de estar con un niño o con una niña. Claro, realmente el tema es muy interesante porque hay que abordar muchas aristas, que no solamente es el tema de las personas que han sido abusadas, sino también de los abusadores, para romper ya ese círculo y esa cadena, porque probablemente muchas ocasiones eso se repite hasta la 4ª, 5ª generación. Así es. Y eso debe ser totalmente ya roto. Y para esas personas que igual, que están pasando por una situación así, vayan, denuncien, protejan al menor, porque creo que lo más importante es protegerlos, para que ya no se siga afectando, porque la afectación, esa cicatriz y esa herida va a estar ahí permanente. Es algo que tiene que convivir con ello de por vida. Sí, el trabajo muchas veces con un niño y adolescente que se usaba implica años, es decir, porque tampoco se puede acelerar el desarrollo. Es decir, hay que esperar momentos del desarrollo para que el niño o la niña comprenda ciertas cosas. Claro, y explicarle de la manera correcta. Ajá, y si esta situación que ha vivido ha sido demasiado impactante para él o para ella, como tal, requiere un tiempo prolongado de 1, 2, 3 años de trabajo. Y mientras tanto, a veces cuando vemos desde afuera o desconocemos la situación que ellos viven, pensamos que son niños malcriados, pensamos que son niños que no han tenido educación, pero en realidad son niños que vienen de ver situaciones muy complejas y por consiguiente su comportamiento.
tal vez un niño que ha vivido esto quiere romper una puerta, quiere romper un vidrio, quiere pegarle a alguien. Que no acepta órdenes. Pero es su forma de expresar lo que le pasó, que le pega a lo los que otros le niños. vivió. Exactamente. Entonces son indicadores muchas veces de que algo pudiera estar pasando alrededor de su integridad. Por eso hablamos de una integridad y de la protección que esto implica, y sobre todo de una integridad sexual cuando se trata de delitos, ¿no? Que están relacionados con aquello. Es importante garantizar ese contexto de seguridad para ellos. Bueno, realmente le agradezco muchísimo, Emilio, por habernos acompañado el día de hoy. Igual a todas las personas para que nos están viendo, si tienes algún tipo de problema que no sabes cómo realizar tu denuncia, pueden acercarse directamente a SOS Aldeas, si en caso lo requieran. Nosotros siempre damos respuesta a todos los consultas que muchas veces tenemos, en ese sentido encantados de hacerlo. ¿Hay una denuncia directa? Sin embargo, lo importante cuando nosotros conocemos una situación de abuso sexual es que lo presentemos directamente a Fiscalía para efectos de garantizar intervención en tiempos adecuados, procedimientos adecuados. Sin embargo, nosotros como organización siempre decimos somos responsables de los niños que están bajo nuestros servicios, pero sobre todo también de brindar una respuesta en términos de protección, en términos de abogacía, en términos de derechos de todos los niños del país. Entonces promovemos generalmente acciones que impliquen su protección integral. En algunos casos, a veces ya existen procesos iniciados. Ahí es importante impulsar las causas. Nosotros no impulsamos lamentablemente causas que ya están presentadas, pero sí es importante que sepan que deben haber respuestas desde los vecinos, desde las familias, con una denuncia ante algún organismo competente. Así es. Bueno, agradecemos mucho por su tiempo, por habernos acompañado el día de hoy. Y a todas las personas que están viendo, tienes que seguir con nosotros a través de www.ecuadorendirecto.com. Vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con mucha más información.
regresando a este brevísimo corte comercial, por supuesto, con las mejores recomendaciones, y para ello vamos a estar hablando también de Glamour Spa, quien te hace los mejores tratamientos faciales y corporales, así que tienes que acercarte directamente a Glamour Spa para que te puedas atender, verte y sentirte bien. Y en ese momento vamos a estar tratando un tema interesante, que es un proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Para ello tenemos a nuestro invitado, el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, el abogado Vicente Torres. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Berenice, y buenos días a cada una de las personas que nos ven a través de Ecuador en directo, y un gusto estar siempre en este set. Gracias a ti, ¿verdad?, por haber compartido y estar con nosotros. Coméntame un poquito, este proyecto de ley que se está dando en este momento todavía no está aprobado del todo, está todavía analizándose previo a la aprobación. ¿Pero qué incluye este registro? Bien, este proyecto de ley consta de 10 artículos, 7 disposiciones reformatorias, una disposición general, una disposición transitoria y una disposición final. Este tiene como objeto, este registro, precisamente registrar en una base de datos a todas aquellas personas que hayan sido, a través de una sentencia ejecutoriada, dado como abusador o agresor sexual de un niño, niña o adolescente, ecuatoriano o extranjero. Entonces, todas aquellas personas que hayan sido, a través de la sentencia respectiva, condenados por este delito, deberán incorporarse de oficio a este registro. Ya. Dentro de este registro, aparte de incluirse que, como lo mencionaste, puede ser los ecuatorianos y también extranjeros. Correcto. Ya. Aparte, ¿qué estipula directamente o cómo se diferencia entre un abusador, la persona que realmente agrede sexualmente? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro y cuáles son las sanciones que se las tipifica en tiempo de años? Bueno, eso se encuentra contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, dependiendo del delito por el cual haya sido sentenciada esta persona. Por ejemplo, puede existir un delito de corrupción de menores. Ese delito va entre 3 a 5 años. Puede existir un delito de violación, cuando la violación es para víctimas menores de 14 años, podría establecerse hasta una pena privativa de 22 años. Si ese niño o adolescente tiene discapacidad, incluso esa pena podría aumentar en 1/3. Entonces, la sentencia la determinan los jueces a través de las investigaciones pertinentes, con la finalidad de establecer precisamente los años de privación de libertad de esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, si esta persona ha sido de alguna manera sentenciada por 10 años, esa persona ingresará directamente al registro, y este registro, posterior a la condena, permanecerá en ese registro 10 años más. Es decir, serían 20 años de inhabilidad a esa persona para acercarse a niños. Los 10 primeros que ha sido sentenciado a través de la pena privativa de libertad, y posteriormente, cuando salga esa persona por la misma cantidad de años que ha sido sentenciada, también no podrá acercarse a niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué? Porque consta en este registro. Esta proyecto de ley, ¿por qué es proyecto de ley? Hay que indicarle a las personas cuál es el paso para que un proyecto de ley pase a ser ley. Se presenta una iniciativa legislativa que fue presentada en el año 2018 por algunos asambleístas. Esta iniciativa pasa por un primer debate. Ese primer debate ya ocurrió. Posteriormente regresa nuevamente a la comisión que lo trató, con las observaciones del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con esas modificaciones pasa un segundo debate, y en ese segundo debate precisamente también se recogen los insumos pertinentes de cada una de las bancadas legislativas. Ese es el primer paso que se ha dado respecto a este proyecto de ley. Ya la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate. Entonces, el 2 de octubre del presente año pasó al presidente de la República con la finalidad de que sea vetado. Exacto, vetado
parcial o totalmente. Entonces, si es vetado parcialmente, tendrá que regresar a la Asamblea para que efectivamente la Asamblea tome las modificaciones o las sugerencias requeridas por el presidente y posteriormente ahí pasa al registro oficial. Una vez que pase en el registro oficial, el Ministerio de Gobierno, que es la entidad que tendrá la facultad de emitir este registro, porque vamos a decir más adelante cuáles son los pasos que tienen que tener las personas para obtener este registro, este Ministerio de Gobierno o el que se encargue de la seguridad interna tendrá un plazo de 180 días para establecer el reglamento respectivo. ¿Por qué el reglamento? Porque a través de esta ley, este proyecto de ley, lo que se establece es, ok, el Ministerio del Interior es el facultado para la emisión de este registro, pero tiene que haber ciertos parámetros que deben de cumplirse. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad. No es que cualquier persona podrá solicitar el expediente o el registro, el certificado de que no consta bajo ninguna consideración registrado en esta base de datos. Entonces tendrá que establecerse cuáles van a ser las seguridades por en ese aspecto, se tendrá que establecer en qué tiempo se emite ese registro, se tendrá que establecer una serie de procesos o parámetros para que precisamente guarde armonía con la Constitución y el proyecto de ley que se está abordando. Bueno, es interesante conocer que este proyecto de ley como tal, en teoría, hablando, se podría hacer, si en caso que se apruebe, estaremos hablando que se comenzaría a ejecutar a mediados del año que viene. En teoría. Sí, por tiempos estaría más o menos en el mes de marzo, mayo, por ahí. Marzo, mayo ya tendríamos a partir de la aprobación los 180 días de plazo que le dan, porque podría ser menos más. Entonces más o menos por marzo del próximo año ya estaría en vigencia con el reglamento y todo esta norma. Una vez que sea realmente aprobado. Sí, es interesante todo aquello que nos trae esta normativa, porque muchos abogados mencionaban que esto de alguna manera traía consigo una especie de discriminación para las personas que iban a estar incorporadas en este registro, y eso se cae evidentemente porque uno no es las personas que están denunciados que van a incorporarse a este registro, son las personas que ya tienen una sentencia ejecutoriada, es decir, se le ha respetado el debido proceso, han tenido derecho a la defensa y a través de una sentencia respectiva, el juez con todos los elementos de convicción ha determinado la sentencia para esta persona que ha sido agresor o abusador sexual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hay que rescatar que hay una serie de parámetros que ellos tienen que cumplir, es decir, una vez que el juez determina a través de la sentencia respectiva que esta persona es culpable, lo manda a este registro está compuesto por una serie de datos, nombres, apellidos, incluso se hace la recolección de las muestras de ADN de estas personas. De las muestras de ADN para tenerlo dentro del banco de ADN, porque obviamente en algún momento estas personas podrían estar también de alguna manera estar involucradas en otro tipo de delitos también de índole sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, existiría un banco de ADN para personas abusadoras o agresoras sexuales. El domicilio de la persona, es más, esta persona debe de comunicar cada vez que este individuo cambie de domicilio. Entonces, si no comunica cuando se cambie de domicilio, efectivamente esta persona tendrá que también a través de un juicio penal responder, porque la misma norma establece que la persona que no comunique algún cambio de los datos proporcionados inicialmente podrá ser procesado por incumplimiento de autoridad competente, es decir, del 283 del CODIP más o menos. Bueno, es interesante conocer este proyecto de ley, más que todo desde cuándo se puede ejecutar. Ahora, hablando del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos Humanos, actualmente, ¿cómo ustedes manejan el tema de las denuncias que son ingresadas?
A ver, hay que recordarle a la ciudadanía que en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos está la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Esta es la entidad que recibe denuncias. Pero la Junta Cantonal de Protección de Derechos no recibe denuncias de delito. Las personas que tienen algún tipo de conocimiento de alguna situación de índole sexual en contra de niños, niñas y adolescentes deben de acudir directamente a la Fiscalía. No obstante, se han tenido conocimiento ya dentro de los procesos cuando ha existido maltrato. En algún momento se ha establecido de que a partir de la audiencia reservada, a través del proceso, se ha podido identificar de que efectivamente el niño ha sido abusado sexualmente o hay indicios de que probablemente exista un abuso sexual. La Junta remite inmediatamente el expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía se encargue de esa investigación respecto al abuso sexual. El tema es que las cifras son sumamente altas. De hecho, en los últimos 4 años, aproximadamente 18.400 denuncias por abuso sexual en contra de personas, es decir, del universo de ecuatorianos, aproximadamente 18.000 personas. Pero la cifra realmente es alarmante. Han denunciado de que efectivamente han tenido algún tipo de abuso sexual. ¿Y los que no han denunciado? O sea, de esas 18.000, aproximadamente existen solamente 927 sentencias, eso de acuerdo a los datos del propio Consejo de la Judicatura hasta el año 2018. En el caso de niños, niñas y adolescentes han existido aproximadamente entre 3.000 denuncias en contra de niños, niñas y adolescentes que han sido abusados sexualmente. ¿Por qué la negligencia en poder determinar y sancionar a estas personas si las denuncias ya están ahí? A ver, hay una serie de parámetros, hay una serie de situaciones que van desde la propia el propio proceso como tal, en el cual hay que decir las cosas como son. A veces ahí se desborda de procesos la Fiscalía, o sea, no atiende todo, es humanamente imposible. Claro. El tema de los peritajes, solamente existen 2 peritos acreditados acá en el Guayas. Entonces, sí es un talón de Aquiles y es bastante complicado llegar hasta las últimas instancias, y no solamente pasa por el tema de la Fiscalía. Si bien es cierto, el tema de abuso sexual es un delito de acción pública, muchas veces los propios denunciantes o muchas veces las personas que están involucradas no le dan el seguimiento respectivo porque no les interesa llegar a una sentencia. Entonces hay una serie de componentes legales, sociales, que precisamente impiden llegar a una sentencia como tal. Ya, pero desde el punto de vista que existe la denuncia y la Constitución indica de que se debe de atender de manera prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, no es necesario que el autor o la persona que comienza la denuncia tenga que seguir dando, sino que probablemente el proceso tenga que seguirse dando sin la necesidad de que alguien accione de manera permanente. En teoría, o sea, usted ha manifestado algo sumamente interesante. Supuestamente tienen que atenderse a los niños tiene que manejar de esa manera, porque manera si lo afirmo, prioritaria. Me cierran el programa, pues no, hay que hablar de supuestos. Sí, correcto, pero eso no es lo que ocurre. Pero el Estado debe garantizar eso. Pues. Eso no es lo que ocurre. ¿Tú qué crees que es lo que faltaría realmente, hablando directamente como funcionario? Si vemos que en la actualidad en la Fiscalía solamente hay 2 peritos en Guayas que están capacitados para este tema, ¿se requiere de más personal realmente capacitado? ¿O es un tema de que la Fiscalía no acepta más peritos para poder despachar todos los temas? Porque estamos hablando que han existido 3.000 denuncias de niños que han sido abusados sexualmente. Eso es ser prioritario, o sea, eso debe ser sancionado. De hecho, nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, nosotros hemos de alguna manera impulsado que el sistema de protección de derechos vuelva a la especificidad y a la especialidad. Precisamente, eso es lo que se habló. Precisamente por eso, porque no puede ser de que el niño que ha sido abusado sexualmente tenga el mismo tratamiento de la mujer adulta mayor que haya sido abusada sexualmente o que tenga también maltrato son dos condiciones totalmente diferentes. Claro. Entonces, tenemos que volver a un sistema especializado, a un sistema específico de niñez en materia de protección. Entonces, de hecho, eso es lo que pide el Comité Permanente sobre los Derechos del Niño. Entonces, es una de las recomendaciones que hace al Estado ecuatoriano, precisamente
el volver a tener un sistema Más descentralizado de específico. protección y un sistema de protección en sí, o sea, volver a tener jueces de niñez y adolescencia, volver a tener fiscales especializados en temas de abuso contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, pero eso implica recursos económicos, eso implica gasto corriente, eso implica de alguna manera tener como un objetivo prioritario el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, este proyecto de ley como tal es interesante, es bueno. De hecho, estamos a la par de lo que se han hecho en muchos países. O sea, en 1996, ya en Estados Unidos, a través de la ley Megan, se aprobó una ley interesante que también tenía el registro de abusadores sexuales. En Francia, en 1998, se promulgó también esta ley. Claro, por ejemplo, ya en la región, Argentina, Chile, Guatemala, ya lo tienen, pero estamos a la vanguardia. Colombia recién la está aprobando en estos últimos tiempos. Entonces, nosotros ya estamos dentro de esa corriente. Pero esto es una parte. Esto es una parte, porque en realidad debe de ser de manera integral el tema de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y no solamente parte desde el Estado, parte desde la sociedad, parte desde la familia. Son todas las instituciones llamadas de acuerdo a la Convención, las que tienen de acuerdo a su ámbito de competencia, la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el tema de delitos sexuales. Claro, por supuesto, pero estamos hablando netamente acerca de este proyecto de ley. Ahora, analizando el tema de manera general de lo que todos hemos abordado, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos Humanos está haciendo esta campaña de la especificidad, que inclusive van a renovar estos 4 libros del Código de Niñez y Adolescencia. Esto de aquí se va a enviar como un proyecto de ley a la Asamblea, tengo entendido. A ver. Hay ciertas cosas que van a modificar ahí en temas específicos, temas de abuso sexual, o eso lo dejan netamente en el COIP. No, cuando se tiene que abordar este tema, precisamente no es que vamos a enviar un proyecto de ley. Ya en la Asamblea se encuentra debatiendo el proyecto de reforma integral del Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces toda la ciudadanía, todas las entidades pueden hacer sus aportes pertinentes. Nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como parte, como ente coordinador del Sistema Descentralizado de Protección de Derechos, lo que hemos convocado es a las diferentes instituciones que forman parte del sistema, sociedad civil o Estado, ¿saben qué? Reunámonos. Vamos debatiendo esto, vamos aportando ideas de acuerdo al ámbito de su experiencia, de acuerdo al ámbito de la territorialidad de Guayaquil, y esto es insumo, enviémoslo a la Asamblea, para que la Asamblea lo tome como un insumo de los diferentes que hay y precisamente poder abonar al debate desde una experiencia un poco más enriquecedora, porque está en esa mesa, estamos sociedad civil, estamos instituciones públicas, todos. Entonces hay colectivos de la familia. Entonces, eso es un poco la dinámica que hemos venido haciendo, y una de las banderas de lucha que nosotros estamos apuntalando es precisamente volver a la especificidad y especialidad del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es un poco la dinámica, porque sí, como lo mencionaba, es interesante este proyecto de ley, pero hay que verlo no solamente como un parche o como una necesidad urgente de algo que surgió acá, hay que verlo de manera integral. Claro, entonces, por supuesto. ¿Por qué de manera integral? Porque dentro de las disposiciones reformatorias establece que se tendrá que modificar, por ejemplo, la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, en la cual toda persona que vaya a ser funcionario público y que vaya a tratar con niños, niñas y adolescentes tendrá que presentar este registro que no está... que está dentro de ese registro. Que no se encuentra dentro de ese registro. Claro, que no conste. Exacto, que no conste. Entonces, una persona que va a sacar su RUC y que va a poner una guardería también tendrá que presentar que no consta como no consta registrado. Una persona que va al municipio y va a solicitar la patente de uso de suelo para poner un jardín de infantes también tiene que indicar de que no se encuentra. O la adopción también. Correcto. Y es más, todas aquellas personas que de alguna manera son propietarios, la persona que no presente este registro, es decir, en las instituciones privadas, la persona que no presente este registro será causal de visto bueno para que esta persona pueda ser separada del trabajo. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces,
es interesante, es enriquecedor, es bueno, correcto. Pero solamente ahí hay un vamos, registro. Exacto, ahí vamos a una parte. A la otra parte, ya viene la parte, porque como se mencionó, hay 2.300 casos. En el imaginario que existan 2.300 personas que han abusado sexualmente. Hay muchas más, están pululando, están en la calle. Entonces ahí viene la otra parte. La otra parte es que deben de tener protocolos, en primer lugar, para saber a quiénes se van a contratar. ¿Me explico? Claro, o sea, por supuesto. Pero actualmente, supuestamente, en teoría, sí se está existiendo. Porque inclusive, acuérdese el tema de 2 instituciones que la cerraron por temas de abuso sexual de manera constante durante 2 años interrumpidos. En teoría, no se sabe en la práctica, se cambió a todo el personal, contrató a un psicólogo experto en este tema para poder contratar nuevo personal que esté realmente capacitado y que no tenga ningún tipo de rasgos, por así decirlo, de ser un abusador, ya, pero no se sabe en la práctica. El problema es que como porque sociedad... nuevamente abrieron la institución educativa. El problema es que como sociedad terminamos apagando fuegos, simplemente. Es simplemente por el momento, es simplemente mediático. Ahora yo pregunto, de todo el universo de instituciones educativas, ¿cuántos hacen ese ejercicio? Nadie. El tema es que también el Ministerio de Educación, que realmente no sé qué está pasando, pero no hace una regulación constante de manera que se pueda premeditar, evitar o prevenir que pase esta situación. Porque ya solamente toma la práctica es cuando ya está la denuncia puesta. Y muchas ocasiones la denuncia uno la pone a inicios de un año, esperan 9 meses recién para llamarte a reunir los medios probatorios. Lo cual me parece inadmisible porque ya prescribió. ¿De qué sirve la denuncia si ellos recién cogen el tema después de 9 o 10 meses? Ojo. No, te lo digo porque a mí me pasó. No, pero claro. Yo tuve un caso y me parece, terrible que siendo Ministerio de Educación, que tiene que priorizar el tema de los niños, le reste tanta importancia. Y después cuando te llamen, que es una burla, porque hay que decirlo, es una burla, llame después de 10 meses, pero ya prescribió, pues. O sea, yo como abogada, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me voy a presentar si ya prescribió? Claro. Tú, yo y la sociedad lo saben. Hay que ver el caso puntual, porque en el tema de abuso sexual contra niños y adolescentes, son imprescriptibles todas las acciones de acuerdo a la consulta popular de febrero del 2018. Cambiar la forma. Sí, correcto. ¿Ya? Correcto. Entonces, no, pero ¿qué ocurre? O sea, que la madre de familia o los padres de familia que tienen ese caso, obviamente están indignados. La institución educativa ya se lavó las manos, no, prescribió, ya no puede hacerme por la causa que ha sido denunciada. Pero por favor, o sea, también es un tema de los entes. Por eso la ciudadanía en muchas ocasiones prefiere no denunciar. Porque dice, bueno, yo denuncio y ¿cuándo me lo solucionan? Claro. Es de parte y parte, la prestación es de parte y parte. Sí, lo que pasa es que cada individuo de esta sociedad debe de tener en cuenta y debe de alguna manera ser su credo diario que la protección de niñez y adolescencia es un tema prioritario como sociedad. Claro. Entonces, hay muchos canales, hay muchos protocolos, hay que venir el tema de protocolos y todo aquello para que de alguna manera este proyecto de ley, que es bueno, que en la práctica yo sé que rendirá sus frutos. Pero solamente es un registro. Es para registrar nada más a los violadores. Pero es algo que no tenemos. Claro, yo sé. Pero no es algo complementario. Solamente sirve como para saber, ok, formas parte del registro, no vas a hacer uso. Ya. Pero lo que se tiene que igual reformar es el tema ya inmediato del Código de Niñez y Adolescencia. Sí, eso es una petición que han hecho varios colectivos y que de hecho es un acierto que se esté reformando de manera integral y no solamente ciertos libros que normalmente son los que los libros adultocéntricos que yo digo. O sea, es una reforma integral y es precisamente lo que estamos buscando como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que se vuelva al tema de la especificidad y especialidad, porque ahí se verán algunos componentes, es decir, mayores asignaciones presupuestarias para el tema de protección de derechos,
Eso implica que mejorará, en teoría, tendría que mejorar la capacitación a los funcionarios que están especializados en el tema de niñez y adolescencia. Claro, tendrá que tener una coordinación, una mejor coordinación entre los entes del sistema con la fiscalía, porque tendría que haberse fiscalía. Más peritos para poder analizar y despacharlo de manera inmediata. ¿Me explico? Entonces, Claro. es una serie de situaciones que sí deberían de Pero ese gasto complementarse. público se lo puede complementar con otro tipo de presupuesto. Hablando de municipios, debería, bueno, ese es otro tema que lo podemos hacer con otras personas, pero me preocupa este tema, más que todo por el porcentaje. 3.200 casos y que solo se hayan despachado 928, eso no llega ni a la mitad del porcentaje que está ocurriendo, entonces algo hay ahí. Los 928 es del universo de 18.000 denuncias, que es entre niños, niñas, adolescentes, adultos, todos. Pero igual, pues terrible. Sí, es sumamente El porcentaje no llega ni la cuarta parte de poder saber sentenciado de la manera correcta. Correcto. Desde su apreciación como funcionario, ¿qué otra parte se tendría que reformar de manera inmediata en este tema? Bueno, en este tema, a ver, hay algunas corrientes que dicen que el tema de endurecer las penas sería bueno para de alguna manera acabar con el tema de los delitos. Hay algunas otras voces un poco más extremistas que dicen que va desde la castración química hasta la muerte. Lo cierto es que el endurecimiento de penas, si no tenemos un sistema judicial prolijo, no va a servir de nada, porque van a seguir siendo 20.000 casos y solamente vamos a tener como sentencia 1.000. Claro. Entonces, o lo que pedía la CONAIE. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, en todo caso, le agradezco mucho, abogado Vicente Torres, por habernos acompañado, y también a todas las personas que nos están viendo. Si no has visto la entrevista desde su inicio, te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Muy fácil y sencillo, pones Amanece con nosotros y podrás ver toda la apertura de la entrevista completa, tanto con el director de Guayaquil SOS Aldeas y también el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos Humanos, que el día de hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Pasen bien. Gracias. Amanece con nosotros es el programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y su conductora es Berenice Valdés. Varios temas importantes para la familia ecuatoriana son tratados en este tema. Amanece con nosotros, Ecuador en directo.